¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a todos ustedes en este canal de YouTube que se llama El Alarido. Gracias, soy Felipe Cruz, el Philip, y una vez más estamos aquí listísimos para contarles una historia verdaderamente interesante. Y es que resulta que ahora que nos están enviando diferentes historias a través del correo electrónico, pues nos hemos enterado de muchas historias muy fuertes, muy fuertes, no solamente de México, de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de Latinoamérica, pero sobre todo son historias que han ocurrido reales, que son historias reales y que han ocurrido desde hace muchos años hasta historias recientes e historias actuales. Gracias por acompañarnos, sean bienvenidos y por supuesto los invitamos siempre a que nos acompañen a este canal, a que se suscriban, nos regalen un like y por supuesto sean parte de todos nuestros canales que tenemos, Jorgito Carvajal, Productora 69, Paperrayo, Los Frijoles de Gigi con Salsa, el Philip, el Alarido, el Danisaurio, es bien padre ser padre, todos nuestros canales que tenemos, por favor, suscríbanse a ellos. Y el día de hoy les quiero contar la historia, miren, más que una historia de terror, más que una historia de asuntos paranormales. Es una historia inexplicable. De hecho, esta historia que les voy a contar tiene el récord único en el mundo. No ha habido otra historia, afortunadamente y gracias a Dios, esta historia no se ha repetido desde hace muchos años. Y es que es muy cruel y es muy triste. Miren, ahora que está tan sonado este asunto del Me Too y en donde las chicas tienen la oportunidad de denunciar abusos, explotación, todo tipo de violaciones hacia sus derechos, no solamente en la parte sexual, sino en cualquier otro tipo de situación. Qué bueno, y hacemos cada coraje cuando nos enteramos que ya salió una más hablando de una persona y ya salió otra, que si Coco Levi, que si Luis de Llano, que si el señor Toño Berumen, que si Sergio Andrade, y nos vamos enterando de cada vez de más situaciones. Productores de cine allá en Estados Unidos, bueno, misma Salma Hayek ha denunciado también haber sido desafortunadamente toqueteada y manoseada por algún productor allá en Estados Unidos. Y esto es verdaderamente una historia tan triste y es una historia de terror para quienes lo han vivido. Pero ustedes se pueden imaginar qué pasaría si de pronto estas historias que contamos ahora habitualmente y que han llevado a muchas personas a estar en la cárcel, como fue el caso de Sergio Andrade, pero que desafortunadamente no fue el tiempo que la gran mayoría de la gente consideramos justo para todo el daño que hizo. ¿Qué pasaría si en lugar de decir, es que abusaron de una niña que tenía 13 años, que tenía 14 años? ¿Qué pensaríamos si de pronto nos enteramos que hay una historia tan triste y tan lamentable en donde una pequeñita, y cuando les digo una pequeñita, es verdaderamente una pequeñita, tan solo 5 años de edad y se convierte en mamá? Yo creo que para todos sería de entrada imposible de creer, porque decimos, bueno, su cuerpo no está preparado para ello. Su cuerpo, pues no, está muy chiquita, o sea, sigue siendo una bebé a los 5 años, ¿no? Apenas, todavía ni siquiera la primaria, todavía en el kinder. Imagínense nada más lo fuerte y lo delicado de este asunto. Esta historia es real, está documentada y de hecho ocurrió en el país de Perú, en este país tan bonito y tan maravilloso que tiene parte de este río del Amazonas y que tiene zonas tan bonitas como Machu Picchu, tiene zonas tan bonitas como las líneas de Nazca. Bueno, tiene tantas y tantas cosas que podemos admirarles a Perú. La capital, Lima, que por cierto es una de las más bonitas con esos acantilados maravillosos. Bueno, pues en este lugar, imagínense ustedes que hace muchos años, por ahí de los años 30, había una familia y una familia, digamos, normal, una familia que vivía feliz con sus hijitos y todo estaba perfectamente bien. Entre esta familia, fíjense que uno de los hijitos había nacido con un problema de retraso mental. Este pequeñito tenía este problema que lo estaban atendiendo, además de todos los papás, y recordemos que en aquellos años no había tanta información, no había tantos tratamientos como lo hay ahora, ¿no? Que incluso estos muchachitos pueden hacer una vida perfectamente normal sin
mayor problema. Tenemos el caso de Luciano, por ejemplo, su hijito de doña Leti Calderón. Oigan, este muchachito que nos ha sorprendido, yo creo que a muchos, porque ha dado muestras, Luciano, de poder ser un niño normal, un niño que tiene todas las posibilidades de llevar una vida como la de cualquier otra persona, un niño con sueños, un niño con ilusiones, un niño además muy trabajador y que puede ser autosuficiente. Bueno. En esos años era totalmente distinto. Leti Calderón, esta gran actriz, yo creo que ha hecho todo lo posible porque su hijito logre en algún momento tener la posibilidad de lograr todo esto, pero en aquellos años era muy distinto. Esta familia, al paso del tiempo, tiene a otra hijita, ¿no? Tienen a una niña, le ponen por nombre Lina a esta niña. Una niña pues bueno, como cualquier otra, con todas las ganas de convertirse en una mujer hecha y derecha, pero en aquel momento disfrutando de su, ¿cómo podemos decirlo? Pues de su niñez, de su infancia, donde la chiquita, pues si algo tenía en mente era ser feliz, era lo único que pasaba por su mente. Algo muy raro y que la familia notó inmediatamente es que esta niña, cuando tenía tan solo 2 años de edad, ustedes imagínense, 2 años de edad, comenzó con su ciclo menstrual, algo que era un suceso, porque pues no es tan normal. Generalmente las niñas por ahí de los 11, 10 años comienzan, algunas, ¿no? Y algunas otras, pues tiempo después, comienzan con este ciclo normal y natural en la feminidad, en las mujeres. Pues resulta que Lina empieza con este periodo a los 2 años. Los papás se espantan mucho porque no sabían qué hacer y viviendo ellos en un poblado allá en Perú, no sabían de qué manera reaccionar. Bueno, hasta ahí digamos que el problema no era mayor, simplemente tenían que lidiar y tenían que sobrellevar una situación a la que ellos no estaban preparados, que era justamente la menstruación de esta pequeñita con tan solo 2 años de edad. Bueno, pasa el tiempo y cuando les digo pasa el tiempo, no pasaron 20 años, no, pasan 2 años. A los dos siguientes años, es decir, cuando Lina tenía tan solo 4, resulta que un día la mamá se da cuenta que Lina comienza a abultarse de su vientre. Y lo primero que le empezaron a decir en aquel momento, las vecinas sobre todo, oye, dale un tecito de tal y dale un tecito de esto por de aquello, porque está lombricienta tu chamaca, tiene lombrices, entonces hay que componerle esa panzota, porque mira nada más que barrigón está, oigan, una niñita de 4 años, 4 añitos. Y entonces, pues, esta niña empezaba con síntomas muy parecidos a los de un embarazo. De pronto estaba fatigada, de pronto estaba muy acelerada, de pronto los cambios de humor, que la gente y sobre todo su familia no daba crédito a lo que estaba pasando. Cuando Lina cumple 5 años, su vientre ya estaba muy abultado, porque el surgimiento de su pancita empezó casi al finalizar sus 4 años. Para los 5, ya su pancita estaba muy grande y es cuando se ponen ahora sí muy preocupados los papás y lo primero que hacen es llevarla con un brujo, porque pensaban que era cuestión de brujería. El brujo, que no tenía obviamente las posibilidades médicas y tecnológicas para poder saber cuál era el problema, les dijo que en realidad lo que la niña tenía era un tumor. Entonces, que con este tumor era muy probable que la niña muriera y que la tenían que llevar a la capital del país, a Lima, a este lugar maravilloso con esos acantilados hermosos. Pues resulta que la familia hace un esfuerzo sobrehumano para poder llevar a su hija a este hospital, a un hospital muy importante allá. Cuando llegan a Lima, los médicos, los científicos, se quedan muy sorprendidos, pero no solamente sorprendidos, se quedan además muy molestos y se quedan tristes por lo que ellos estaban viendo en aquel momento. Lina, de tan solo 5 años de edad, estaba embarazada. Estaba embarazada y el problema es, dijo, el cuerpo no estaba preparado de Lina para convertirse en mamá, pero además había una interrogante. ¿Quién podría ser el papá? Porque obviamente se había cometido un delito en contra de esta pequeña de tan solo 4 años. Y 4 años a esa edad pudo concebir a su hijo, pero no se sabe con cuánto tiempo antes ya abusaban de esta pequeñita. Las cosas se complicaron muchísimo y el primer sospechoso en aquel momento fue el papá. Y el papá en aquel momento fue detenido por las autoridades y llevado a la cárcel. Estuvo en algún tiempo hasta que se logró descubrir que no,
que en realidad pues el papá no había sido. Obviamente se hicieron todas las pruebas, ¿no? Psicológicas necesarias para determinar la paternidad y el señor no había sido. El siguiente en la lista de implicados fue el hermano mayor, el hermano que les comentaba yo, que había nacido con este problema de retraso mental. El muchacho también fue interrogado y de hecho también fue llevado a la cárcel por esta misma situación, porque se trataba de algo no muy grave, muy gravísimo. Era una pequeñita de tan solo 5 años que se había convertido en mamá. Bueno, este muchacho tampoco estuvo tanto tiempo en la cárcel porque no se encontraron las pruebas o los elementos necesarios que pudieran inculpar a este muchachito. Cuando llega el momento del parto para Lina, su cuerpecito tan pequeño no estaba preparado para poder tener a un bebé de manera natural. Su cuerpo era chiquito y por lógica, tener un bebé de manera natural la hubiera matado. Nace su hijito de manera, a través de cesárea, con esta cirugía, con esta operación que les hacen, es como logra tener a su bebé, Lina. Convertida ella en mamá, ni siquiera sabía de qué se trataba la maternidad. Ella no tenía ni la menor idea, perdón, no tenía ni la menor idea y quienes se responsabilizan de este pequeñito fueron sus padres, los padres de Lina. De hecho, lo ven como uno de los 10 hijos que tuvo este matrimonio y pues así empieza a crecer este chiquito. ¿Qué fue lo que pasa? Que de Estados Unidos los buscan a esta familia, los buscan en algún momento para llevarlos y ser exhibidos en una feria, en un circo, allá en Estados Unidos, ofreciéndole un sueldo mensual tanto a la familia como a Lina para que se pudieran ayudar con los gastos. Claro que el papá se molestó y dijo que no, esto no lo iba a permitir nunca porque su hija no era o pues un fenómeno, simplemente pues se había cometido un delito en contra de la niña y había sido, no me las dejes mucho las imágenes, Omar, por favor, no había pues sido un fenómeno la niña, simplemente había sido objeto de un abuso y por eso la niña se había convertido en pues en madre tan pequeñita. Posteriormente, la comunidad científica también de allá de Estados Unidos logran entrar en un convenio con el papá de Lina para llevarla a Estados Unidos y someterla a una serie de estudios. Ahora la cosa iba a ser científica más que para exhibición. Entonces el papá acepta y prometieron darle $5,000 de inicio para poder hacer el viaje y llegar a Estados Unidos desde Perú y posteriormente les aseguraban también la manutención de por vida del pequeño, por lo menos. Y entonces el papá de Lina en ese momento dijo que sí y se llevan a Lina a Estados Unidos. A final de cuentas, pasa el tiempo y fíjense que nunca se logra saber en realidad quién fue la persona que abusó de Lina. Lina estaba muy chiquita, ella no recordaba absolutamente nada y seguramente su mente quiso bloquear toda esa historia tan horrible que vivió en aquellos años. Cuando ella cumple 39 años, de hecho se casó y posteriormente casi a los 40 se vuelve a convertir en mamá. Imagínense qué trauma decir, es que yo fui mamá a los 5 años y posteriormente casi hasta los 40. Su hijito cuando cumplió 30 años por una extraña enfermedad murió, perdió la vida. Seguramente, pues mucho tenía que ver el desarrollo de su mamá al momento, pues de ser concebido el niño. Tampoco vive, ya no vive el niño. Pero esta historia, fíjense que va más allá de la noticia. ¿Por qué? Porque resulta que los pobladores de este lugar donde había nacido Lina y donde había nacido su hijo, aseguraron durante muchos años que en realidad Lina había sido un caso como el de la Virgen María, en donde sin haber sido tocada, sin haber sido o tenido relaciones con ninguna persona, había engendrado a un pequeñito y que este pequeñito, que además muere por ahí de los 30 años, casi igual a la edad de Cristo, pues resulta que la gente la veía y prácticamente la veneraban pensando en que se había embarazado justamente en esta situación. La realidad es que Lina sufrió un abuso del que hasta el día de hoy se desconoce el nombre de quién lo hizo, por qué lo hizo y sobre todo nunca pagó el castigo. Lina hoy pues ya es una mujer adulta, ya es una mujer que pues ha superado esto, pero imagínense nada más, creo yo que si ahora nos espantamos cuando vemos este tipo de abusos en personas no, bueno, siendo muy jóvenes, pero 13, 14, 15 años y ponemos el grito en el cielo, imagínense ustedes lo que hubiera sido vivir
de cerca la historia de Lina. Hubiera ocurrido en este momento, bueno, la noticia hubiera sido mundial y yo creo que todo el mundo se hubiera indignado por todo lo que le pasó a esta pequeñita. Hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a los sobrinos, no hay que dejarlos con cualquier persona. Si con los padres peligran, imagínense ustedes con gente desconocida. Esto puede convertirse en algo verdaderamente de terror. Sí, la historia de hoy no tiene que ver con fantasmas, no tiene que ver con cosas paranormales, pero sí tiene que ver con este terror que nosotros como seres humanos muchas veces cometemos en contra de los más desprotegidos y los más vulnerables. Así es que a cuidarnos todos, porque de eso se trata esto, o de lo contrario, las consecuencias pueden ser verdaderamente catastróficas. En fin, pues ahí está la historia de Lina. Ojalá de verdad pues que ella se encuentre bien y que nunca, nunca, nunca en la vida una historia como estas se vuelva a repetir ni en Perú ni en cualquier otra parte del mundo. Cuídense mucho, les mando muchísimos besos. Soy Felipe Cruz el Philip y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Besos.